Hola a todos y bienvenidos a esta videopráctica en la que vamos a realizar el estudio de diversos elementos empleados en una instalación de radiotelevisión doméstica. A continuación tenemos los siguientes elementos. Sería más que doméstica, sería orientada al ICT, doméstica en edificios, sí. Entonces aquí tendríamos un mezclador, referencia 4041 de TLDs, que nos da dos entradas de UHF, una de ellas permite paso de corriente, una entrada de VHF y una salida. Tendríamos aquí diversos repartidores y derivadores. Aquí tendríamos dos derivadores. Si nos fijamos en el esquema vemos cómo deja pasar la troncal y aparte nos da las salidas de derivación para la planta. Aquí tendríamos dos repartidores, que si nos fijamos en su esquema nos llegaría la señal y directamente ya tendríamos las salidas, no tendríamos una salida hacia otro lugar. Este se colocaría en el PAU, en el de la vivienda, para realizar la conexión estrella de todas las tomas. Y aquí como elementos opcionales tendríamos las tomas de usuario, que irían colocadas en sus cajas en los puntos donde se van a conectar los elementos, televisiones y demás. Un atenuador. Bueno, como elementos auxiliares aquí tendríamos un modulador de televisión que nos daría un canal analógico. Estaríamos aquí generando el canal de prueba y lo estaríamos modulando en el canal 54. Y por último tendríamos aquí un medidor de campo TLDs H45 Compact para realizar las mediciones. Vamos a realizar el esquema de conexiones de la práctica 5C, estudio de los elementos básicos en una instalación de radiotelevisión. En esta práctica realizaremos la medición de pérdidas de distintos componentes. En primer lugar, tendremos un atenuador, en concreto un atenuador TLVs. En él podemos medir las pérdidas de atenuación y para ello conectaremos un cable coaxial que irá desde el modulador de señal hacia la entrada CI del atenuador y conectaremos otro cable coaxial que iría desde la salida CI del atenuador hacia el medidor de campo. El siguiente componente sería un derivador, en este caso un derivador Fracarro de E412, y en él podemos realizar las siguientes mediciones. Las mediciones de pérdidas de inserción, de pérdidas de rechazo y de pérdidas de derivación. Para realizar la medición de pérdidas de inserción conectaremos un cable coaxial desde el modulador de señal hacia la entrada del derivador y desde la salida del derivador conectaremos un cable coaxial que irá hacia el medidor de campo. Para realizar las pérdidas de rechazo entre salidas del derivador conectaremos un cable coaxial desde el modulador de señal hacia una salida de derivación del derivador y conectaremos un cable coaxial desde otra salida del derivador hacia el medidor de campo. Y para finalizar, para la medición de pérdidas de derivación conectaremos un cable coaxial desde la entrada del derivador y otro cable coaxial desde una de las salidas hacia el medidor de campo. El siguiente componente será el repartidor, en este caso un repartidor PA6 Fracarro, y en él podemos realizar las mediciones de inserción y las mediciones de rechazo entre salidas. Para conectar las mediciones de inserción conectaremos un cable coaxial que irá desde el modulador de señal hacia la entrada del repartidor y un cable coaxial que irá de la salida del repartidor hacia el medidor de campo. Para las pérdidas de rechazo conectaremos un cable coaxial que irá desde el modulador hacia una de las salidas del repartidor y otro cable coaxial que irá desde otra de las salidas del repartidor hacia el medidor de campo. A continuación tenemos un repartidor TLVs que las mismas mediciones se harán como las del repartidor Fracarro. El siguiente componente sería la toma de usuario. En concreto esta toma de usuario es la TLVs 5227, que sería una toma de paso. En ella podemos realizar las siguientes mediciones: la medición de inserción y la medición de pérdidas de derivación. Para realizar la medición de pérdidas de inserción conectaremos un cable coaxial que irá desde el modulador de señal hacia la entrada de la toma de usuario y desde la salida de la toma de usuario conectaremos otro cable coaxial que irá al medidor de campo. Para realizar la medición de pérdidas de derivación conectaremos un cable coaxial que irá desde el modulador de señal hacia la entrada de la toma de usuario
Y de la salida de la toma de usuario, en concreto la salida de televisión, conectaremos un cable coaxial que irá al medidor de campo. Para finalizar la práctica, realizaremos las mediciones de pérdidas de rechazo entre salidas UHF-UHF y UHF-UHF de un mezclador Televes. Para realizar las pérdidas de rechazo UHF-UHF, conectaremos un cable coaxial que irá desde el modulador de señal hacia una entrada UHF, y desde otra entrada UHF conectaremos un cable coaxial que irá al medidor de campo. Para realizar la medición de rechazo UHF-UHF, conectaremos un cable coaxial que iría desde la entrada UHF, y desde la entrada VHF conectaremos otro cable coaxial que iría al medidor de campo. Vale, a continuación vamos a explicar cómo se realizaría la medición para un derivador, que como vemos, este de aquí de la marca Fragarro sería un derivador 412, que tiene, como vemos, 4 salidas de derivación con una atenuación de 12 decibelios cada una. Entonces, para realizar para medir las pérdidas de inserción, entraremos por la entrada y nos iremos por la salida al medidor de campo. Vale, y aquí en esto tendríamos el valor de la inserción. Respecto al valor inicial, si conocemos el valor que tenemos, tendríamos la pérdida de inserción. Si nos vamos de la salida de inserción, de la salida de la troncal, a una salida de derivación, que iría a una de las viviendas, vemos cómo nos da un nivel más bajo, porque lleva una mayor atenuación, al ser una salida de derivación. Las pérdidas de derivación son mayores en este caso. Y por último, para ver el rechazo entre salidas, cogeremos la entrada y nos la llevaremos a una de las salidas de derivación. Y vemos que damos un valor también bastante reducido. Unos 20 decibelios más o menos reducido. Entonces, ahora vamos a realizar lo mismo con un repartidor. Que sería este repartidor de aquí, de Fragarro también. Que sería el PA6. Que como vemos tiene 6 salidas de derivación. En este caso, lo que tendríamos serían pérdidas de inserción. Entonces entraremos por la entrada. Y cogeremos una de las salidas. Y tendríamos las pérdidas de inserción que tiene este repartidor. 6 decibelios aproximadamente. Y ahora, para medir las pérdidas de rechazo entre salidas, nos iríamos a otra de las salidas. Y nos da el resultado más bajo de atenuación. De mayor atenuación. Bueno, a continuación vamos a realizar la medición del atenuador. Como vemos, nos indica que es puede atenuar entre 0 y 20 decibelios. Sería el atenuador 5165 de la marca Televes. Y para ello vamos a conectar, tiene un conector macho y un conector hembra, los dos 6, de tipo 6. Y el orden es indiferente, es decir, puedes entrar por la hembra o puedes entrar por el macho, que da igual. Vale, y ya tenemos el medidor de campo y el resultado de la medición ahora mismo. Entonces, aquí tenemos un potenciómetro con el que podemos ajustar el nivel de atenuación que tiene el dispositivo. Ahora mismo estamos con 27,8. Y nos llega hasta unos 36 decibelios, lo cual nos da una atenuación real de unos 12 decibelios. Bueno, aquí ahora mismo estaremos midiendo las pérdidas de derivación de una toma, la 5227. Como vemos, tenemos conectado el medidor del modulador de un canal analógico, entraría la señal a la toma y por la salida la llevaríamos al medidor de campo, y ahí que estamos comprobando el valor que nos está dando. Entonces, para realizar otras medidas que también se suele realizar en las tomas de usuario, en concreto en las tomas finales, perdón, en las tomas de paso, serían las pérdidas de inserción.
que para eso sustituiríamos este cable por este otro de aquí y conectaríamos dentro de la caja a la salida. Conectamos el otro extremo al medidor de campo y aquí ya podremos ver como resultado las pérdidas de inserción. Y aquí podemos observar las diferentes medidas, tanto las que nos proporciona el fabricante como las reales, de pérdidas de inserción, derivación y de rechazo entre salidas de todos los elementos usados en esta práctica de una instalación de radiotelevisión. Vale, a continuación vamos a realizar la medición en el mezclador. Entonces, tenemos la salida del medidor de campo conectada a una de las entradas de UHF, porque lo que vamos a realizar va a ser la medición del rechazo entre salidas UHF, puesto que lleva dos entradas de UHF, y el rechazo entre salidas UHF y VHF, para comprobar la diferencia. Entonces, tenemos la entrada conectada por un lado a una entrada UHF, y ahora vamos a conectar el medidor de campo, el modulador, a la otra entrada UHF. Y como vemos nos da un valor de unos 70 decibelios aproximadamente. Entonces si ahora cogemos la entrada de señal y nos llevamos al canal VHF, a la entrada VHF, podemos observar que la señal se nos cae a unos 25 decibelios microvoltios. Esto puede ser debido a que obviamente como el mezclador tiene entradas de dos bandas distintas, la banda UHF y la banda VHF, entonces al realizar la mezcla lo que hace es filtrar toda la banda que no corresponde a la banda que está entrando. Por ejemplo, aquí debería estar entrando solo VHF, le estamos metiendo UHF, por lo tanto filtra todo lo que está pasando en VHF y solo deja pasar la VHF. Con esto conseguimos que entre la salida salga mucho más depurada, mucho más limpia y libre de señales. Bueno, para terminar tenemos aquí una instalación de vivienda. Tendríamos aquí para inyectar señal el modulador analógico. Ahora mismo estaríamos en el canal 21 y recordamos con el modo de prueba, de envío de señal de prueba. Entonces tendríamos por aquí la entrada de señal, que esto entraría por un repartidor. Y aquí tendríamos la salida, esta salida aquí, que es la que estamos cogiendo para realizar la práctica. Estas dos tomas serían otras dos tomas finales. Y esta de aquí nos iría por aquí abajo y nos llegaría a una toma de paso. Se iría por aquí abajo, nos llegaría a otra toma de paso, que sería idéntica a la anterior. Y por último, nos llegaría hasta aquí a una toma final. Entonces vamos a realizar la medición de las pérdidas de inserción por aquí, en las salidas, vamos a conectar por aquí, y aparte también vamos a ver las pérdidas de derivación conectando aquí a la salida de derivación. Entonces conectamos por aquí y nos llevamos la señal al medidor de campo. Con respecto al valor inicial, que eran unos 56,7 decibelios, nos da ahora unos 46 decibelios, unos 10 decibelios de caída, que es lo que nos indica el fabricante, unos 10,3 decibelios. Entonces, luego continuaríamos la señal. Aquí tendríamos una medición de pérdidas de inserción de esta toma solo, y si continuamos por aquí tendríamos ya las pérdidas de derivación de esta toma de aquí y las pérdidas de derivación que hemos cogido de esta toma. Si continuamos por la línea, aquí tendríamos de nuevo unas nuevas pérdidas de inserción por la salida de la toma, que podríamos medir aquí, y que aquí llevaríamos las pérdidas de inserción de esta toma y las de esta otra toma, es decir, llevaríamos las pérdidas de inserción de las dos tomas, puesto que van en cadena. Y la pérdida de inserción de estas dos tomas entraría por aquí, y tendríamos aquí de nuevo pérdidas de derivación de esta toma final. Y tendríamos un resultado final en esta toma
de unos 50,2 decibelios. Por último, en esta tabla podemos observar las diferentes medidas, tanto las dadas por el fabricante como las reales, de pérdidas de inserción y derivación entre tomas por una señal emitida por un modulador analógico para los canales 21 y 69. Y esto ha sido todo, espero les haya gustado y nos veremos en la siguiente videopráctica.